El próximo miércoles se cumplirán 2 semanas desde la segunda batería de medidas que el gobierno anunció para contener el empuje de la pandemia de COVID-19. Recordemos, horas antes de que el presidente Luis Lacalle Pou diera a conocer el ajuste de perillas, hubo otra conferencia de prensa, la del GACH, la del Grupo Asesor Científico Honorario, en la que, entre otras cosas, se informó que si la tendencia seguía como hasta ese momento, a fin de año el país llegaría a unos 1.200 casos diarios. Esas cifras todavía no se alcanzaron. Sin embargo, el jueves pasado, 24 de diciembre, cuando se iniciaba la Nochebuena, supimos que Uruguay llegaba a un récord de casos diarios de COVID-19. En total, ese día se diagnosticaron 754 contagios en 13.346 análisis. Luego, viernes, sábado y domingo, el indicador bajó. Pero ayer, por ejemplo, tocamos otro tipo de récord. 11 muertes de enfermos con COVID-19 en un solo día. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy en cuanto a la evolución de la pandemia? ¿Cuál es la tendencia actual? ¿Surtieron algún efecto las medidas dispuestas desde el Poder Ejecutivo? ¿Ha cambiado algo la actitud de la población? Vamos a examinar datos y para eso vamos a conversar con el matemático Ernesto Mordecki, coordinador del área de modelos y proyecciones del Grupo Asesor Científico Honorario. Ernesto, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ti, Emiliano, muchas gracias. En 2 palabras para empezar, ¿en qué consiste tu trabajo en el GACH? Yo me encargo básicamente del análisis de los datos públicos que elabora el SINAE y elaboro en las noches un informe que comparto, un informe que como proviene de datos públicos es público en su naturaleza y comparto con los colegas del GACH y con una serie de médicos, colegas y amigos interesados en la pandemia, en la evolución y tenemos un intercambio. Ese es básicamente. Y participo, por supuesto, en las discusiones generales del grupo de datos. Digamos que el grupo de ustedes lo que hace es, a partir de la foto del día, construir la película. O sea, ustedes están viendo cómo viene la cosa por un lado y qué es lo que cabe aguardar hacia adelante por otro. Sí, no, me olvidé de mencionar, yo también coordino una reunión, la reunión de los martes, en donde tratamos de discutir y generar pienso de todos los mails y WhatsApp que se generan en la semana, pero sí, el gran tema acá es poder adelantarse a lo que va a pasar para eventualmente avisar o discutir. Sí. Bueno, y en un pantallazo, porque ahora después vamos a hilar fino, ¿de qué manera definen ustedes la situación al día de hoy en base a los números más recientes, los de este fin de semana? Mirá, no voy a hablar del colectivo porque todavía no tuvimos reunión, entonces voy a asumir personalmente lo que voy a decir. Yo creo que en este momento no estamos viendo, lamentablemente, lo que está pasando. Es que estamos arriba de una locomotora, como decía el ministro, la locomotora va rápido y en este momento no estamos viendo la velocidad. Estamos en un momento de bruma, precisamente porque la Navidad, digamos, es un momento muy, muy especial del año y se han producido cambios en los números, en algunos números, no en todos. En realidad se han producido cambios en todos, cambios buenos en algunos números y malos en otros, y yo creo que nosotros tenemos que mirar los datos malos porque son los más sólidos, a pesar de que es lo más difícil y lo más crudo, porque me parece que los datos de test y casos diarios están contaminados por el efecto licencias, Navidad, laboratorios que no trabajan, mutualistas, a media máquina en los servicios no esenciales. Me quedo con una frase tuya, tenemos que detenernos en los datos malos. Ahora volvemos sobre esos datos, pero yo justamente quería ir por partes. ¿Cómo hacemos para seguir la evolución de la pandemia cuando es tan variable la cantidad de tests diarios? Porque hemos tenido números muy distintos, ¿no? Hasta con el techo ese increíble de 13.000 y pico de tests el jueves. Sí. Y bueno, lo que nosotros hacemos es una técnica matemática muy sencilla que es tomar promedios, es decir, sumamos los test realizados en distintos intervalos de tiempo y dividimos por la cantidad de días
Eso es un indicador un poquito más estable, si bien lleva un retraso, porque si la cantidad de test viene subiendo, entonces uno se entera un poquito más tarde. Pero eso es lo que hacemos. Y miramos 3 intervalos de tiempo. Miramos 3 días, que es como lo más chiquito, 7 días y 14 días. Esos son la técnica que usamos para resolver ese problema. ¿Y cómo incide? Esta es una pregunta que nos planteaba un oyente este fin de semana que me pareció muy interesante. ¿Cómo incide o no el hecho de que en los resultados de un día están convergiendo test realizados en fechas muy diferentes? Porque pueden ser test de ese mismo día, en la mañana, del día anterior, o en algunos casos, porque se están dando retrasos, pueden ser los resultados de test de 5 días antes o algo por el estilo. ¿Eso tiene alguna importancia? Sí, claro que tiene importancia y eso en realidad son indicadores del deterioro del control, digamos. Es decir, nosotros sabíamos que el aumento de casos iba a producir deterioro en todos los procesos relacionados al control de la epidemia y al sistema de salud también. Y ese es una consecuencia más, es decir, cuanto más se complica, aún más difícil es ver lo que pasa, digamos, porque cuando son pocos casos uno lo tiene mucho más apretado. Uh-huh. Básicamente la regla es que los test cierran a las 6 de la tarde, digamos, el conteo, y los que llegan de 6 a 12 son del día de ayer y más o menos es mitad y mitad lo que se informa al día siguiente. Eso es una regla aproximada. Sí, pero hay casos notorios de atraso, ¿no? Entonces, no necesariamente la foto es la foto del día, o mejor dicho, la foto de hace 10 días o 2 semanas atrás, ¿no? Lo que pasa que ese es un problema que enfrentamos desde el primer día, digamos. Hay cosas que pasan y que nos enteramos tarde, es decir, se produce el contagio. Luego se producen o los síntomas o la llamada por contacto de un positivo. Luego se produce el test, luego se produce el resultado y luego se comunica el resultado. Ese proceso lleva 7 días en tiempos buenos, digamos. Es decir, nosotros en particular, referido a la Navidad, bueno, hablo de mí, pero lo hemos intercambiado, estamos esperando el que se nivele el nivel de test que se venía haciendo de 7, 8, 9 mil por día, que ha bajado mucho, y que eso nos traiga muchos casos, digamos. Eso es lo que se nos ocurre que está pasando. Uh-huh. Aún, y disculpen que me toca dar malas noticias, pero puede pasar que esos test ni estén hechos, que eso haya producido retraso en el testeo. Sí, claro. Lo que es súper malo, porque la persona que no sabe que es positivo no comunica a sus contactos que es positivo, los eventuales contactos contagiados pueden seguir contagiando, en fin, digamos. Es una situación súper delicada. Pero es una situación que se está dando, es uno de los problemas que estamos teniendo hoy, ¿no? Uno de los problemas. Entonces, a ver, la cantidad de test va variando día a día. ¿Sirve para algo la tasa de positividad? Sin duda, sí, sin duda. O sea, la división cada día entre los positivos y la cantidad de test. Sin duda. Y nosotros ahí también hacemos promedios y miramos de vuelta lo que llamamos el PP3, promedio de positivos en 3 días, en 7 días y en 14 días. Para hacer una analogía, digamos, nosotros tenemos que apagar un incendio. Y los test son como el agua, ¿sí? Entonces nosotros rodeamos de agua donde vemos fuego y alrededor, digamos. Cuanto más agua tiremos, más seguros de estar alcanzando el radio de la temperatura alta tenemos y por lo tanto más seguros de estar apagando el incendio estamos. Entonces, las tasas de positividad baja son un indicador de que estamos llegando bastante alrededor o bastante lejos, digamos, en la contención de la propagación del virus. Uh-huh. Y el aumento de la positividad quiere decir que nos estamos retrasando y no nos está dando para correr atrás de los contagios. De todos modos, también la tasa de positividad ha tenido oscilaciones, ¿no? Bueno, claro, pero nosotros ahí nuevamente aplicamos la misma técnica, miramos promedios, es decir, consideramos la cantidad de casos detectados en una semana dividido la cantidad de test realizados. Uh-huh. El promedio está últimamente por arriba del 6%, ¿no? A ver, déjame que me... No, porque tuvimos el día raro ese de 11% de positividad. Sí, ese día fue raro. Tuvimos un día, a pesar de todo, el día de los 13.000 test fue relativamente bueno porque la positividad semanal bajó debido a eso.
La positividad en una semana está en 7 más o menos. 6-7%. Pero sí, 6,85, pero incorpora los últimos 2 días. Bueno, la positividad no debería de haber variado, entonces es ese, 6,85. Y es un mal número ese, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Es decir, el número bueno, el número de oro es por abajo del 1%, en donde estuvimos mucho tiempo. Y cuando la pandemia se estaba controlando en Uruguay, con oscilaciones, pero se estaba controlando, estábamos por debajo de 1 y era una noticia pasar el 1. La Unión Europea considera el 4 el nivel tolerable y bueno, estamos por eso. ¿Y qué recomienda a partir del 4? Y testear más. Entonces, sigamos. Hay como dos maneras de mirar el control de la epidemia. Uno es el control alrededor del virus, que es lo que yo decía del incendio, en fin, y otro es cuando se pierde el control alrededor del virus, que es lo que, por ejemplo, creemos que pasó en la capital del país. Claro, uno ahí es como la piñata, uno no sabe dónde pegar, entonces uno no puede salir a testear a lo loco y hay que tomar medidas de restricción de la cantidad de contactos generales, que fue lo que se hizo en la conferencia de prensa de hace 2 semanas. Sigamos. Entonces, te preguntaba recién por la cantidad de test, la positividad, y vuelvo ahora sobre la frase aquella tuya de hace un rato. Mejor tomar en cuenta los datos, los indicadores negativos, claro, ¿no? Sí, los malos. Supongo que ahí estás hablando básicamente de 2, cantidad de internados en CTI y cantidad de fallecimientos. Sí, claro, sí. Porque, digamos, el fallecido, bueno, primero es una tragedia familiar y personal que nos duele a todos, aunque no sea directo, y bueno, y eventualmente puede ser directo en algunos casos. Pero el fallecimiento es un proceso biológico que se produce luego del contagio a una determinada cantidad de días. Entonces, en el fallecimiento no participa toda esa cadena de tiempos que eventualmente se retrasa. Y bueno, entonces cuando en este momento nosotros estamos mirando los fallecidos han crecido. Los últimos tuvimos récords sucesivos, bueno, tuvimos 11 ayer, 4, 8, 7, 8, en fin. Pero yo quiero decir que la tasa de letalidad de la enfermedad es más o menos, voy a hacerlo aproximado, de un 1%. Aclaremos qué es la tasa de letalidad. Es la cantidad de personas que fallecen de las que se logran detectar. Es decir, la tasa de letalidad sobre los casos documentados, los casos del SINAE. Quiere decir que si nosotros un día tenemos 300 casos, estadísticamente nosotros sabemos que van a fallecer del orden de 3 personas. De esas 300, 3 van a fallecer. Entonces, haciendo la cuenta para atrás, que es una cosa que se hace, nosotros ayer tuvimos 11 fallecidos, quiere decir que esos provienen de 1.100 casos. Y nosotros, en realidad, con las predicciones que hace el equipo, lo primero que queremos es estar equivocados. Es decir, lo primero que queremos es que la biología, la conducta, en fin, le gana la matemática. De lejos, este es un problema interdisciplinario. Pero lo que sí tengo que decir es que 11 fallecidos corresponden a 1.100 casos. Entonces, 11 fallecidos en un día es el orden que se había estimado hace 2 semanas cuando la conferencia de prensa. Opa, digo opa porque me parece muy impactante lo que acabas de decir. Sí. Tú, a partir del dato de fallecidos de ayer, estás obteniendo el número real de nuevos casos en Uruguay. Sí, pero no lo inventé yo, eso se hace y precisamente antes de la entrevista yo estaba pensando, en los países con pandemias muy evolucionadas, no se mira la cantidad de test, se mira la cantidad de fallecidos. La cantidad de positivos, se mira la cantidad de fallecidos. Es un indicador tardío, más tardío que el test, porque entre el test y la fecha de deceso hay del orden de 10, 12 días. Quiere decir que es mejor mirar la cantidad de positivos porque uno se entera antes de lo que está pasando. Pero bueno, nosotros en este momento tenemos que empezar a mirar ambas cosas y precisamente en los gráficos que elaboramos estamos incorporando los fallecidos por departamento, los fallecidos en Montevideo, cosa que antes no mirábamos porque era muy pequeño. Antes, quiero decir, hace un mes, ¿no?
Entonces, déjame pasar en limpio. El hecho de que ayer haya habido entonces 11 fallecidos es un indicador de que la cantidad de casos nuevos del día sería más de 1000. No, nosotros hacemos promedios, pero si el tiempo de la enfermedad depende de la edad de la persona, en fin, de una cantidad de cosas que yo realmente no manejo bien porque no es mi métier directo, pero no tengo más remedio que referirme porque está involucrado a los números que yo manejo. Supongamos que son 20 días desde la infección hasta el fallecimiento, depende, hay algunas muertes más repentinas, hay algunas personas que permanecen mucho tiempo en el CTI y luego fallecen, pero es como un promedio. Entonces, la cuenta que se hace sí es para atrás, quiere decir que en el entorno de los 20 días se registraron 1.100 casos. Es decir, días antes, días después. Pero quiero decir, ahí hay fenómenos azarosos, pero lamentablemente la curva de fallecidos viene incrementándose y viene consolidándose. Digo, acá hay un problema de promedios de vuelta, digamos. Esas leyes de promedios actúan cuando los números son grandes. Y lamentablemente los números de fallecidos empiezan a ser estadísticamente, empiezan a darnos información estadísticamente significativa. El otro número también negativo, el otro número mala noticia, es la cantidad de internados en CTI. Sí. ¿Qué dice concretamente en este momento? Bueno, tuvimos un máximo de 70 y ayer se liberaron 8 camas. Nosotros no tenemos información oficial, pero es de suponer que algunas de las personas fallecidas estaban internadas en CTI. Y quizás algunas otras se hayan recuperado. Más o menos la tasa es del 50% de fallecimiento de las personas que van a CTI. Y bueno, digamos, hay una gran preocupación por la saturación del sistema, una aproximación gruesa que nos dan los técnicos de CTI, que quiero aclarar que son los primeros, los más avanzados en el combate a la pandemia, por la tarea riesgosa que asumen, digamos. En fin, digamos, yo siempre mi pensamiento está con ellos. Pero nos decían que aproximadamente unas 350 camas indicaba la saturación. Pero la saturación no es una saturación matemática, digamos. Se puede producir saturación en algunos lugares antes de producirse en otros, hay que eventualmente efectuar traslados, eso requiere acuerdos porque hay costos. Y bueno, la situación allí es delicada y la estamos mirando al máximo detalle. Hay otro componente que es la estacionalidad de ocupación del CTI por otras enfermedades y por accidentes. Y bueno, eso también lo estamos mirando. Las fiestas y fin de año son complicadas en ese sentido. Luego baja un poco la ocupación general, según nos decían los CTIstas. Y todavía, por suerte, no estamos en niveles de saturación, pero sí se producen problemas, por ejemplo, en el interior, digamos, donde capaz que 4 casos o 5 casos pueden ser un problema. Sí, otro ángulo que me llamó la atención, el doctor Miguel Fernández Galeano destacaba en uno de los informes que hace cada día, que en 2 semanas, en 14 días, las internaciones en CTI más que se duplicaron. Pasaron sí, claro, de 28 a 62, ayer eran 63, ¿no? Claro. Pero allí de vuelta hay una regla sencilla, digamos, de las personas que se contagian, aproximadamente un 2, digamos, % va a CTI. Entonces, cuando sube la curva de contagios, uno sabe que en 5 o 6 días, un 2% de esos contagiados van a ir a CTI. De vuelta están los 5 días, ¿no? De tiempo para eventualmente tomar medidas o enterarse, pero sí. Sí, digo, la curva de CTI, la curva de fallecidos responden al gran impulso, al gran crecimiento en esta nueva fase de la pandemia que tuvo la curva de infectados general. Enseguida vamos a retomar la entrevista con Ernesto Mordecki, doctor en Físico-Matemáticas, docente de grado 5 en el Centro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Él coordina el área de modelos y proyecciones del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. Después de esta recorrida que hemos hecho por los números más recientes,
Vamos a tratar de sacar alguna conclusión, sobre todo de cómo estamos y hacia dónde vamos. Vamos a detenernos además en el caso particular de Montevideo. ¿En qué momento estamos en la pandemia en Uruguay? ¿En qué medida ha habido cambios en el comportamiento de la población a partir de la exhortación insistente que se ha hecho para cuidar los protocolos sanitarios? ¿Han surtido algún efecto las medidas, los 2 paquetes de medidas anunciados por el gobierno? Estamos conversando a propósito de los datos más recientes con Ernesto Mordecki, coordinador del área de modelos y proyecciones del Grupo Asesor Científico Honorario. Ernesto, tú ponías énfasis hace unos minutos en que, teniendo en cuenta todas estas variaciones que se están dando día a día en algunos indicadores, en especial a partir de la cantidad de test que ha tenido oscilaciones, era preferible, lamentablemente, detenerse en los datos más duros y negativos, ¿no? Sí, internaciones en CTI, fallecimientos. Vamos a poner ahí la gráfica de la evolución de los fallecimientos. La ponemos en la pantalla de nuestra emisión en video. Tú decías que la cantidad de fallecidos es un indicador de cuál es la realidad del momento, o mejor dicho, la realidad de hace unos días en la evolución de la pandemia. Sí, claro, sí. Sí, porque la persona que fallece por COVID se infecta en promedio hace 2 semanas o 20 días, 20 días mejor dicho, y bueno, digamos, y hay una estadística que es un determinado porcentaje, aproximadamente un 1%, entonces uno puede ir para atrás, es decir, si uno tiene 11 fallecidos, o digamos, para ser un poquito más benevolente, digamos, si uno tiene 15 fallecidos en estos 2 últimos días, porque tuvimos 4 y 11, entonces uno multiplica para atrás y dice, bueno, yo tuve 1.500 casos hace 20 días, hace 2 días atrás, quiere decir 750 un día, 750 otro, que fue aproximadamente lo que vimos, digamos, no es una noticia. Lo que pasa que mirar los fallecidos tiene un retraso, porque si tenemos que ir para atrás y sabemos lo que pasó hace esa cantidad de días. Para terminar con los datos de estos días, hubo uno que en el fin de semana me llamó la atención por lo positivo, por lo alentador. La cantidad total de casos activos tuvo un máximo el jueves, 5.282, y después empezó a bajar. Esa gráfica está, entre comillas, mejorando. ¿Eso tiene algún valor? No, yo, como decía al principio, no precisamos al sistema de salud funcionando, al sistema de salud no, al sistema de control funcionando en régimen para entender eso. Lo que quiero decir es que nosotros estamos acostumbrados a las perturbaciones de fin de semana, pero las perturbaciones de el 24-25 de diciembre y el 30-31 de enero, que también se van a producir, realmente no sabemos, no lo puedo confirmar. Está claro que es mejor que baje a que suba en cualquier circunstancia, eso hay que decirlo. Pero si eso es una foto de lo que está pasando o está contaminado porque hay muchos laboratorios y muchos, prestadores que suspenden algunas actividades alrededor de estas fechas, no lo podemos decir. El 16 de diciembre, en la conferencia de prensa del GACH, Paganini estimó que si se mantenía la tendencia que había hasta ese momento, a fin de año tendríamos 1.200 casos nuevos diarios. ¿Hay algún indicio de que haya cambios en esta materia o vamos efectivamente a ese número? No. Yo creo que hubieron indicios, se notaron, los números no siguieron ese crecimiento frenético, exponencial, digamos, que habíamos previsto, pero sí siguieron creciendo, digamos. Entonces, es un poquito técnico, digamos, pero es un problema de velocidad y aceleración, digamos, ¿no? Entonces, digamos que la aceleración disminuyó. La velocidad, digamos que quizás, no sé si se hizo constante o algo así, pero el tren siguió en marcha, ¿no? Entonces, es como que si uno va en
en un vehículo y va a chocar, entonces en vez de chocar a 120 kilómetros por hora, choca a 90, digamos. Los daños son menores, pero son grandes. Sí. Quiero decir, además, sin duda hubo un cambio en la tendencia. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de las medidas? Que era mantener los promedios o eventualmente disminuirlos, y ese objetivo es más discutible, digamos, que se haya logrado. Sí, porque en la tendencia que le preocupaba a Paganini era no figuraban las fiestas, ¿no? No figuraba Nochebuena, claro. No figuraba Año Nuevo. Sí. Entonces, era una afirmación que hacía a partir de lo que había ocurrido hasta ese momento, hasta el 16 de diciembre, ¿no? Exacto, sí. Entonces... Sí, las predicciones de ocupación de CTI más o menos se verificaron. Digo, dijimos 70 casos y llegamos a 70, por suerte ahora. Igual es más lento, digamos. Lo que pasa que, a ver, los modelos matemáticos, y disculpen el tecnicismo, tienen un gran problema, y es que para sacar conclusiones al futuro precisan información de un sistema que se comporta medianamente igual a cómo se va a comportar en el futuro. Por eso es una proyección y no una predicción de lo que va a pasar. Y nosotros en la pandemia nos estamos enfrentando a situaciones cambiantes todos los días. No hay un día que tenga el día siguiente igual al anterior, no lo hubo, y menos en este momento, digamos, porque tenemos un cambio en la movilidad de las personas que van al este, en fin. Tenemos las reuniones de fin de año, que son muy potencialmente, son como un caldo de cultivo para los contagios. Entonces realmente por eso digo, la predicción se hizo libre y eso lo dijo el doctor Radi, lo dijo Rafael, son libres de las fiestas y en el supuesto de que la dinámica continuaba. El caso de Montevideo en particular, ¿cómo lo están viendo? Y Montevideo es el motor de la epidemia, para decirlo de alguna manera, que quede claro. Es el mayor problema. Nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de la pandemia que los centros poblados más grandes son de reacción mucho más tardía a medidas, es decir, mucho más difícil de apagar, y en este momento está irradiando hacia todo el interior, digamos. Hay además una cadena muy curiosa de la Ruta 5, ¿no? Porque el Rivera también es un punto por donde entra el virus y se producen contagios. Entonces, en este momento tenemos una situación de naranja en Durazno y Florida, que fueron dos departamentos que estuvieron muy, muy protegidos, digamos, durante muchos meses. Pero sí, la situación en Montevideo es sin duda la más preocupante de todas. Traslada hacia Canelones contagios, que Canelones empieza a estar comprometido también. Hay mucha preocupación de los médicos locales que trabajan allí. Y sí, Montevideo es el corazón del problema, sin duda. Sí, dice un oyente, el motor es Rivera, la frontera. No, por Rivera entró. No. En este momento es Montevideo. Digo, si me dan a elegir qué apagar y yo pudiera bajar una perilla, y bajaría Montevideo. Sin duda. ¿Qué querría decir apagar? No, porque es un problema de cantidad de población. Digo, y de cantidad de contactos. Rivera tiene una conducta oscilante que es muy complicada y que, por supuesto, produce mucha angustia, y de eso no hablamos. Y yo a pesar de que no es lo mío, mínimamente también quiero mencionarlo, tanto la situación de las personas que estamos expuestas a posibles contagios o a contagios, que sabemos que es muy angustiante, muy estresante, y los compatriotas, digamos, de Rivera han estado por su naturaleza de ciudad binacional expuestos a una presión o a condiciones diferentes a las de algunos ciudadanos del país. Pero hoy, quiero decir, si uno tuviera test, por ejemplo, para hacer, y los test fueran el agua que apaga la pandemia, uno testea en Rivera y tiene como mucho más efecto que en Montevideo. Montevideo es mucho más difícil. Tú hablabas de cerrar. ¿Qué querría decir tomar una medida con respecto a Montevideo?
No, no, yo no, yo lo que dije es que si a mí me dan la posibilidad de apagar uno de los incendios, Sí. es decir, una medida, estoy hablando de, no estoy hablando de medidas para tomar, estoy hablando de un deseo, digamos, que no se puede hacer realidad. Elegí un departamento y yo elijo Montevideo. Ah, no, Digo, pero sin duda, podía... está contaminando todo el país, ha llevado al amarillo y al naranja a todos los departamentos. Digo, los contagios. Nosotros tuvimos un grupo muy técnico, de asesoramiento muy interesante, que estudia en la conectividad entre las distintas poblaciones, y Montevideo, el Uruguay es estrellado, digamos. Tiene un gran centro de población de Montevideo que comunica con todas las localidades del país. Y bueno, y los contagios van por ahí, el virus va por ahí. Entonces el problema hoy sin duda es Montevideo. No hay que descuidar Rivera, porque de la misma forma que no hay que descuidar los ingresos al país, digamos, de personas eventualmente contagiadas, pero la magnitud que ha tomado la pandemia, la epidemia en Montevideo es sin duda el problema central. Por eso hubo algunos oyentes que entendieron que la solución era cerrar Montevideo, que no hubiera más salida de gente de Montevideo al resto del país. Yo no dije eso, y además quiero aclarar una cosa, digamos. Nosotros nos invitaron a colaborar el doctor Radi y en particular Fernando Paganini en este grupo, y lo hacemos desde nuestra profesión, que son los números y los modelos, digamos. Respecto de qué medidas son más efectivas, yo en particular no lo sé, y hace un tiempo que dejé de pensarlo, digamos, porque tengo que mirar otras cosas. Mi función es mirar la evolución de la pandemia, y quería decir dos cosas más, digamos, ya que estoy respondiendo preguntas que no me hicieron, digamos. Los contagios se producen por contactos, ¿sí? Básicamente por contactos. Entonces, los cuidados que tengamos cada uno de nosotros en la planificación de las reuniones, de nuestras actividades, en la duda si llevar el tapabocas o no llevar el tapabocas, en la duda de si ir a visitar al tío mayor o no ir a visitarlo, mejor llamarlo por teléfono. Digamos, eso es lo que inclina la balanza. Lo que pasa que son granos de arena que construyen una duna, entonces es muy difícil ver el efecto de la conducta individual en el resultado colectivo, pero el resultado colectivo es síntesis de las conductas de cada uno, y la relativa bajada de disminución de la aceleración es resultado de las medidas y de la conducta y de cuidado que tomó mucha gente. Que sean suficientes es otro problema, digamos, pero hay un gran esfuerzo de la población, y sin duda del sistema sanitario, digamos, de los médicos, de las enfermeras, y toda la gente que está, los administrativos del sistema de salud que están trabajando. Y bueno, y en esa idea de mantenernos en la burbuja, ¿no? Digamos, pensar bien quiénes son nuestros contactos, con quién vamos a pasar y todo eso. El caso Pero de... no, sí, ibas a agregar algo más. Que ya que estaba hablando libremente, quiero decir una cosa más de lo que nosotros estamos mirando. Nosotros ahora tenemos como horizonte el 10. Es decir, queremos llegar al 10 con una foto lo más precisa posible de cuál es la situación para hacer efectivo el asesoramiento que nos solicitaron. Digamos, esa es nuestra función. Yo no hablo ni de control, ni de medida. Sí, pero cómo se va a llegar al 10 depende de lo que haya pasado este fin de semana de la Nochebuena y la Navidad, y de lo que ocurra el próximo fin de semana, el de fin de año y año nuevo. La experiencia internacional indica, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, con el Día de Acción de Gracias, que claro, esa época de reuniones familiares fuertes, muchas, termina siendo un catalizador de contagios, ¿no? Sin duda, sí. Por eso decía de quiénes nos reunimos, en qué condiciones nos reunimos, si nos reunimos adentro o afuera. Esa es una discusión de muchas familias, ¿no? Dónde ponemos la mesa. Pero bueno, en fin, digamos, las directivas de control las dio el gobierno nacional, y yo me atengo a eso, ¿no? Uh-huh. Lo que digo es que en la medida que podamos saber que los contagios se producen por contactos interpersonales, eso es un hecho. Ernesto Mordecki, matemático, coordinador del área de modelos y proyecciones del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH. Gracias por las respuestas a todas estas preguntas esta mañana. Supongo que
¿Quedó algún detalle en el tintero, algo más o no? No, yo me quedé pensando, el término de lo que yo dije hipotético fue apagar, digamos, y por eso, no cerrar, no, de ninguna forma, no quieran escuchar lo que yo no dije, quiero decir. Claro, era apagar un incendio, no apagar... Claro, digamos, si me dan a elegir y apago Montevideo, se va a precisar mucha más agua, está claro. Volvemos a conversar en cualquier momento en estos días, ¿eh? Muchas gracias, Emiliano.